Buenos días, soy el pastor Martín Balta, pastor de la Iglesia Misión Cristiana Poder de lo Alto, acá en Lima, Perú. Les damos la bienvenida y los saludamos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esta mañana del domingo 16 de enero. Que Dios la bendiga en esta mañana y vamos a orar pidiendo al Señor su dirección, pidiendo sabiduría, ahora para compartir su palabra, para que sea de bendición y edificación para sus vidas. Vamos a orar. Padre Santo, Dios Todopoderoso, te damos gracias en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Padre, sé tú glorificándote en cada vida y en esta mañana sé tú ministrando, sé tú hablando, sé tú redarguyendo también, Señor, a cada vida, convenciéndolo, Señor, de la necesidad de ti. Porque, Señor, reconocemos que sin ti nada podemos hacer, que tú eres el único, Señor, que tiene la solución completa para toda situación de nuestra vida. Porque tú a través de tu palabra, Señor, que es el manual que tú nos has dejado para poder conducirnos correctamente, funcionar correctamente y así cumplir con tu perfecta voluntad. Señor, nos quieres dirigir todos los días de nuestra vida. Señor, sé tú hablando, sé tú tocando, Señor, a cada persona. Padre, nos ponemos en tus manos y que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando con claridad a cada vida. Gracias, Padre. Bendecimos nuestra nación, bendecimos, Señor, a cada persona que estará conectándose y que estará viendo luego, posteriormente, este video. Te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, en esta mañana vamos a continuar con los mensajes que tenemos en la palabra, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1. Seguimos en el capítulo 1 de este Evangelio, que ya lo hemos dicho en las otras semanas anteriores, que es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ese es el fundamento que pone Marcos al iniciar este Evangelio, ¿no? Entonces, y porque también los eruditos, como ya lo hemos dicho también, establecen de que este fue el primer Evangelio que se escribió y de ahí lo demás se inspiraron o también complementaron a través de todo lo recepcionado a través de las fuentes orales e históricas, como en el caso de Lucas, por ejemplo, para enriquecer este testimonio y también la doctrina que va a ser luego el fundamento para la iglesia. Entonces, ese es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Entonces, continuamos nosotros estudiando, hablando de este Evangelio. Y vamos a tener la lectura en esta mañana del versículo 29 al 34. Entonces hemos estado viendo las semanas anteriores que Jesús ya está ministrando, ya llegó, ya empezó a ejercer su ministerio en el poder del Espíritu Santo. Eso nos da la pauta de que como todo creyente y como parte del cuerpo de Cristo, nosotros tenemos que también llevar adelante el ministerio que ahora nos corresponde. Estamos en la tierra para hacer sal y luz y no podemos hacerlo sino dependiendo única y exclusivamente de todo el poder de Dios, de todos los recursos que nos ha dado. Es inconcebible poder llevar adelante un ministerio eficaz si no somos llenos del Espíritu Santo de Dios. Así que vamos a leer este pasaje. Marcos capítulo 1, versículos 29 al 34. Dice así la Escritura: al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella les servía. Versículo 32.
Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Amén. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios, y vamos a ver qué es lo que el Señor nos tiene en esta mañana, en este pasaje. Bueno, estuvimos viendo la semana pasada que Jesús, luego de llamar a sus discípulos, empieza su ministerio, empieza a trabajar, y Jesús siempre acude a donde está la gente. Y decíamos de que Él entró en la sinagoga de ellos, de su ciudad, en este caso de Capernaum. Estaban en el día de reposo, y lo único que podían hacer en el día de reposo era estar en la sinagoga y recibir la palabra, recibir la enseñanza por aquellos que estaban autorizados para poder ministrar, para poder impartirla. Y en este caso Jesús tenía un testimonio, tenía la anuencia de los rabinos y de las personas encargadas, en este caso, de la sinagoga. Ahora, a diferencia de los rabinos, como decíamos también la semana pasada, Jesús no repetía lo mismo que era según la tradición, como vemos en algunos templos, inclusive ahora en la actualidad, en algunas religiones, se van y las homilías ya están programadas, las homilías ya están establecidas y están cuadriculadas, por decirlo de alguna manera, a dar algunas enseñanzas de acuerdo a las doctrinas de esa religión. Sin embargo, Jesús no se pegó a la religión, y como lo vemos nosotros en el transcurso de los evangelios, y lo vamos a leer ahora, lo dañino que es establecerse, fundamentarse en principios doctrinales religiosos que han sido establecidos por tradiciones humanas o por inspiración humana, que tiene algo de lo que es el fundamento bíblico, pero que luego toma fuerza y se establece como si fuera la misma palabra de Dios, y parametra, limita, sujeta al ser humano a esos principios, y no le da la libertad de poder recibir de parte de Dios inspiración, revelación, y dejar en cierta manera que el Espíritu Santo cumpla su ministerio, porque el Espíritu Santo, como lo dijo Jesús, es el que nos va a guiar a toda verdad, es el que nos va a dar luz para poder entender las Escrituras, para poder conocer el propósito de Dios para nuestras vidas y revelarnos en cada momento qué decisión tomar a la luz de la Escritura, a la luz de la palabra, de su palabra, que es el manual para nosotros. Entonces, Jesús no se limitaba a eso, porque Él había venido a establecer y hacer la voluntad del Padre. Él siempre dijo: yo digo, lo que digo no lo digo por mi propia cuenta, sino que lo que veo y oigo de mi Padre, eso hago y digo. Y es por eso que Jesús tenía una relación estrecha, íntima, con el Espíritu Santo, con Dios. Por eso es que Él, su vida se fundamentaba en lo que es la palabra, una vida llena del Espíritu Santo y en una vida de oración. Por eso Él se apartaba desde muy temprano para poder orar y recibir la agenda de Dios, porque Él estaba limitado, aun siendo Dios, a un cascarón humano. Y entonces Él se subordinó. Filipenses dice que Él se humilló a sí mismo y Él se limitó a la dimensión humana, a la dimensión material. No podía estar en todo lugar, pero como era lleno del Espíritu Santo, Él fluía en los dones del Espíritu Santo. La plenitud de Dios estaba en Él. Por eso que Él fluía en los diferentes dones, de acuerdo a la necesidad del momento.
palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Dice que él sabía lo que había en el hombre porque conocía al hombre. Entonces él podía discernir, podía ver la intención de los religiosos que tenían para poder matarlo, para poder cogerlo, porque él rompía los esquemas. Él no se ceñía a la religión. Él vino a cumplir el cometido del Padre, lo cual también quiere que nosotros cumplamos como su iglesia, que no nos parametremos, que no nos limitemos a una doctrina denominacional muchas veces que limita y frena el mover del Espíritu Santo y no se puede llevar a cabo la perfecta voluntad de Dios, poniendo como fundamento muchas veces algunos programas que tienen algo de espiritualidad, algo que parece como el propósito de Dios para llevar a los hombres a Cristo, pero más tienen matiz humano, humanista, materialista, religioso que espiritual en su esencia. Entonces vemos aquí que Jesús se limitaba a los mismos principios. Él se fue a la sinagoga donde estaba autorizado a hacer algún tipo de trabajo solamente en ese lugar, porque eso era lo único que se permitía. Todos tenían que ir a la sinagoga, era de acuerdo a la ley, a recibir la palabra, el mensaje de Dios. Entonces, él iba, y también porque si la gente iba era porque tiene hambre de Dios. Hay mucha gente que tiene hambre de Dios, son sinceros, pero están sinceramente equivocados, porque están buscando a Dios en una religión, cuando deben buscar a Dios o tener con Dios una relación. Pero Dios va a ese lugar, como lo hizo también el apóstol Pablo. Se reunía en las sinagogas, daba la enseñanza, el mensaje, quitaba ese velo de religiosidad y luego las personas se convertían y él los llevaba aparte y los discipulaba en lo que era la doctrina, el fundamento real y verdadero de la palabra de Dios. Entonces Jesús hacía lo mismo, enseñaba, ministraba y mostraba que lo que él decía era cierto porque era confirmado con su poder, porque hacía cosas que ningún hombre había hecho y mucha gente se daba cuenta de ello, a diferencia de los religiosos que decían no se centraban en la manifestación del poder de Dios, que lo que Jesús hacía era extraordinario, que solamente Dios podía a través de él hacer semejantes cosas, semejantes milagros. Entonces ellos no se quedaban con el milagro, sino se decían, no, está bien que haga los milagros, pero no puede hacerlos en el día de reposo. Es decir, la ley, la religiosidad limitaba el poder de Dios. Y lo que Dios quiere justamente es que la gente entienda de que la religión no salva, más bien la religión extravía. La religión nos conduce a un lugar diferente, pero no a la presencia de Dios, sino la persona misma de Jesús es la que nos lleva a esa relación con Dios. Y entonces, al estar ahí, se manifiesta ese espíritu inmundo. Y eso nos muestra de que hay muchas personas, inclusive muchos religiosos, que están en la iglesia, pero tienen un espíritu de religiosidad y están también influenciados por el enemigo y tienen que ser liberados, porque muchas veces están ahí para también seducir a otras personas y conducirlos al error, porque es ilógico que en la iglesia, ¿cómo puede ser que la iglesia, que algunos dicen es la sucursal del cielo en la tierra, puede haber semejante manifestación? ¿Y es por qué? Porque el enemigo, una de las cosas que ha hecho con éxito es camuflarse en la religión, es justamente inventar la religión para llevar al error a muchas personas que sinceramente tienen ese deseo de conocer a Dios. Por eso tenemos que nosotros predicar el Evangelio de Jesucristo. Amén. Para que eso traiga luz y la gente pueda conocerle. La verdad los hará libres, la verdad de Dios.
Y bien, vemos de que Jesús, luego de haber estado ministrando, luego de haber liberado a este hombre durante el día de reposo, ¿no? En otros evangelios nos dicen de que la gente, los religiosos, se veían también un poco consternados porque decían, bueno, no puede suceder esto en el día que es el día del Sabbat, el día de descanso. La ley dice que no debemos hacer estas cosas. Pero Jesús vio la necesidad y además hubo una manifestación y Jesús tuvo que actuar porque el enemigo tiene su estrategia de hacer un poco de desorden y también porque la presencia de Dios, la unción de Jesús, Él es el Dios 100% verdadero y 100% hombre al estar ahí en ese lugar. Y decíamos esto también la semana pasada, que cuando estamos llenos de la presencia de Dios va a haber una manifestación espiritual. El diablo no va a poder resistir a la presencia de Dios. Él huye. Sus enemigos son derretidos como la cera, dice en el Antiguo Testamento. Al estar en la presencia de Dios, son dispersados como el humo. Eso es lo que hace la unción. Eso es lo que hace un hombre o una mujer lleno del Espíritu Santo de Dios. Nos acordamos de aquella mujer, Catherine Kuhlman, ¿verdad? Que llegaba a un lugar y los enfermos eran sanados, los endemoniados liberados. Dice que la unción de Dios era desatada de tal manera que desbordaba el recinto donde ella estaba. Y a veces la gente que estaba en las calles o pasaba cerca eran tocados por el poder de Dios, como esa unción de Dwight L. Moody, que llegó a una fábrica y sin él siquiera predicar el evangelio, hacer un llamado, simplemente con mirarlos la gente caía bajo la convicción de pecado, de rodillas confesando sus pecados. Y luego él compartía el mensaje y la gente se convertía. Algo tremendo que hace el poder de Dios cuando estamos en íntima relación con Él, cuando somos llenos del Espíritu Santo. Y eso es lo que Dios quiere hacer con cada creyente. Hermanos, amigos, llega el tiempo en que nadie va a ser protagonista. Llega el tiempo en el cual el Señor va a derramar de su Espíritu sobre toda carne. Y tú, que eres una ama de casa, tú, que eres un ser común y corriente, por decirlo de alguna manera, van a ser depositarios de esa gloria. Y donde tú vayas, el reino de Dios se va a manifestar y se va a establecer. Van a suceder señales, milagros y prodigios. Y mucha gente va a venir a los pies de Cristo. Pero Dios nos dice en su palabra, está buscando un corazón que anhele de su presencia, que anhele de su poder, donde Él derramarlo, donde Él pueda derramarlo. Está buscando que sea uno, dice. Quiera Dios que ese uno podamos ser nosotros, para que la gloria de Dios se manifieste y se desborde en nuestra nación. Nosotros todos los miércoles estamos orando para que Perú se convierta en esa tierra de avivamiento, donde haya esa visitación, donde muchos hombres y mujeres sean levantados, muchos jóvenes se conviertan en hombres y mujeres de la palabra, y de aquí salgan cientos, miles de misioneros a las diferentes naciones para encender el fuego de Dios, el fuego del avivamiento, porque Dios va a traer esa cosecha, va a traer esa cosecha, pero tenemos que estar preparados. ¿Y cómo nos preparamos? Teniendo esa relación íntima con Dios, buscándole cada día, anhelando más de su presencia, orando por nuestra nación, orando por la iglesia que está letargada, que está dormida, y que de repente es como esta sinagoga, donde hay mucha gente que todavía está atada por el poder del enemigo y necesita ser liberada. Pero bueno, dice el versículo 29, al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Vemos aquí que este escenario se traslada del ambiente público de una sinagoga a un ambiente familiar. Básicamente en el entorno familiar de Pedro, de este hombre que ha sido llamado para ser
discípulo, está con su hermano, ahí dice Andrés, y los acompaña Jacobo y Juan, los que fueron llamados, aquellos que eran pescadores, aquellos que Jesús les dijo, seguid en pos de mí y os volveré, o se convertirán en pescadores de hombres. Entonces ellos son, aquí vemos que Marcos está resaltando el entorno más íntimo, aún dentro de los mismos apóstoles, con los cuales Jesús luego va a caminar de una manera más íntima, y ellos como que van a ser preparados en la escuela espiritual, en la escuela del discipulado cercano con Jesús. Ellos luego van a ser testigos de diferentes acontecimientos en la vida de Jesús. La transfiguración, la resurrección de la hija de Jairo, etc. Diferentes acontecimientos para que ellos fueran impregnados de ese conocimiento, de ese impacto, creando en ellos convicción para luego poder poner el fundamento en el cual descansa la iglesia. Descansa la iglesia que ahora tú y yo somos nosotros. Porque justamente nos va a decir que tenemos que descansar en el fundamento de los apóstoles y profetas. Entonces, vemos de que ellos luego más adelante se convertirían en aquellos que escribirían las epístolas. Pedro fue el que le proporcionó a Marcos justamente el testimonio, los datos, para que él pudiera escribir este evangelio y luego pueda ser, como decir, la matriz para que los demás evangelistas pudieran también luego escribir los demás evangelios, Lucas, Mateo y Juan, enriqueciéndolo con parte del testimonio oral que ellos habían recibido de las personas que todavía vivían en su tiempo. Entonces, vemos de que este escenario ahora se traslada al entorno familiar, a la casa de Pedro. Recordemos de que estaban en el día de reposo todavía, y ellos luego de salir de la sinagoga van a la casa de Pedro. Quizás Pedro le invita y dice, vamos a casa, vamos a servirnos algo, vamos a comer. Bueno, porque era el día de reposo, indudablemente tenían que comer. Ya seguramente cumpliendo con la ley, no habían cocinado ese día, sino que ya habían preparado el día anterior, pero ya estaba la comida hecha. Pero se necesitaba de que alguien les sirviera, que alguien los atendiera. Y entonces van, y el primer inconveniente con el que se encuentran es que él diría, bueno, vamos a la casa, ahí está mi suegra, mi esposa no está, porque Pedro era casado, a diferencia, porque esto es lo que nos dice, si tiene una suegra es porque él tenía una relación o tenía un matrimonio establecido, tenía una esposa, tendría hijos. Entonces, no es como nos dicen en la doctrina o en la iglesia tradicional, de que Pedro se convirtió en el primer papa y luego la ley del celibato. Entonces no puede ser de que si se supone que una persona va a representar a Cristo, entonces nos está diciendo aquí, como su representante en la tierra, si Pedro fue casado, entonces ¿por qué se prohíbe? Y ya Pablo nos va a explicar eso luego en 2 de Timoteo, al decirnos de los requisitos, al decirnos de que habrán en los postreros tiempos ciertas doctrinas de demonios que prohibirán casarse y comer algunas cosas, etcétera, como algunas otras religiones que prohíben no comer esto, no comer lo otro. Pero son simplemente doctrinas humanas, no establecidas por Dios en su palabra. Porque dice que con la oración todo es santificado. Entonces, por eso tenemos la palabra para poder discernir correctamente qué es lo de Dios y qué es lo que no es de Dios, para no vivir esclavizados con esos principios. Por eso el Señor dice, conoceremos la verdad, su palabra,
y la verdad nos hará libres. Amén. Libres de toda religiosidad, libres de toda doctrina que nos lleva al error y en vez de acercarnos a Dios, nos aparta de Dios. Muy bien, entonces diría él, bueno, vamos, ahí está mi suegra, porque sabría mi esposa de repente, su esposa se encontraba de repente en otro lugar, habría ido a hacer algún tipo de actividad en otro sitio, y entonces, o él, como era meramente pescador, tenía que estar cerca del mar de Galilea, de repente ella vivía no tan cerca, ¿no? Su casa personal estaría no tan cerca, o de repente era ahí, pero bueno, no vamos a entrar en estas especulaciones, simplemente que la persona que se encontraba en ese momento ahí lista o que podía atenderlos era su suegra. Pero se dan con la sorpresa, por decirlo de alguna manera, de que llegan y la suegra, como nos dice aquí, versículo 30, y la suegra decimos que estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Llegaron a la casa, ¿no? Todavía se encontraban en el día de reposo. Jesús está allí acompañando a los discípulos en ese entorno íntimo, ¿no? Aún más íntimo de estos 12 apóstoles y que, como hemos dicho, serían luego ese círculo íntimo donde ellos experimentarían ciertas situaciones para edificar su fe y para poder ellos luego ser aquellos que darían fe y pondrían el fundamento para la doctrina de la iglesia y para también establecer los escritos que son el fundamento para nosotros en este tiempo. Bien, entonces se encuentran ellos, estos huéspedes, con esta situación en la cual la suegra de Pedro se encuentra con esta fiebre. Ahora, no era cualquier fiebre, era una gran fiebre, como nos dice Lucas en su Evangelio, en el capítulo 4, versículo 38. Ahora, Lucas lo especifica de una manera mucho más exacta, porque sabemos de que él era médico. Entonces él, en sus escritos, tanto en el Evangelio de Lucas como en el libro de los Hechos, nos detalla ciertas situaciones en las cuales también los discípulos, los apóstoles, llegan a un lugar y ministran sanidad, y él especifica claramente las enfermedades que padecían esas personas para darnos un entendimiento más claro y profundo de que no fue una sanidad tan insignificante, por decirlo de alguna manera. Ahora, muchas veces, al leer aquí, y hemos dicho de que Marcos no nos detalla a nosotros con tanta, valga la redundancia, con tanto detalle algunos acontecimientos, nos dice aquí con fiebre, pero para eso tenemos el resto de evangelios para enriquecernos y ayudarnos a entender un poco más la profundidad de lo que Dios nos está enseñando en su palabra. En este caso Lucas dice que era una gran fiebre, o sea, una fiebre fuertísima. De repente era una fiebre de 40, estaba al borde de la meningitis, la suegra de Pedro. ¿Cuántos años tendría? De repente era una persona de tercera edad. Entonces esta fiebre la tumbó a la cama. No era una fiebre, una calentura común y corriente con la cual uno todavía, con el cuerpo con cierto decaimiento, podía hacer sus quehaceres. Fue una fuerte fiebre. Algunos piensan de que por la cercanía al lago de Galilea, bueno, habían pantanos, humedales de repente, ¿no? Y ustedes saben de que ahí hay mosquitos, hay zancudos. De repente piensan de que esta fuerte fiebre podría ser malaria que contrajo la suegra de Pedro, y entonces por eso estaba postrada, de repente a punto de morir. Nadie lo sabe, pero Jesús llega en ese momento oportuno. Nada sucede, mis queridos hermanos y amigos, por casualidad. Dentro de las cosas que Dios tiene siempre es que Él nunca está
de una manera fortuita en un lugar. Así como no es casual de que tú ahora estés escuchando este mensaje. Dios tiene un propósito para ti. Dios quiere edificar tu vida para que tú luego, como cuerpo de Cristo, te levantes y cumplas también la función para la cual Dios te ha llamado. Recuerda, el Señor Jesús dijo que Él iría al Padre, pero mayores cosas haríamos nosotros en su nombre. Tú tienes que conocer el nombre de Jesús, lo que eso realmente nos ha sido impartido, la autoridad que hay en el nombre de Jesús. Su nombre es sobre todo nombre, que se nombre en este siglo y en el venidero. Todo nombre, no importa el nombre ni el calificativo que se le pueda dar a la enfermedad actual o a la futura. No importa, mi querido hermano, qué tipo de variante se presente más adelante y que el nuevo sistema lo tenga programado para lanzarlo de acá a unos meses, como algunos dicen. No importa, el nombre de Jesús está sobre todo nombre. Y tú tienes que ejercer esa autoridad, pero tú lo vas a conocer en la medida que tengas esa relación con Dios. Por eso el cristianismo real y verdadero no es religión. No es religión, es una relación íntima con la palabra y el Espíritu. Tener cada día tu encuentro con Dios y el Señor te va a revelar cómo ir avanzando, cómo ir enfrentando estas situaciones. Mientras que la gente del mundo lo enfrenta de acuerdo a las capacidades o a los recursos humanos. Salió tal vacuna, ahora tienes que reforzarte con la tercera, con la cuarta, con la quinta, etc. Tú tienes que tener el discernimiento de parte del Señor. No te estoy diciendo que no te vacunes, no te estoy diciendo que no hagas tal o cual cosa. Lo que te estoy diciendo es que tú tomes primero tu prioridad de buscar al Señor, de tener dirección de Él, porque Él es el que tiene tu vida en el hoyo de su mano, porque Él es el que conoce el futuro y sabe cómo se van a desencadenar las cosas dentro de poco tiempo. Así que, mi querido hermano, la clave es tener esa íntima relación con Dios. Escucha bien, estoy hablando de relación, no estoy hablando de religión. Entonces, y algo importante también, algo que me viene en este instante a la mente y al corazón para compartírtelo. Muchos cristianos, muchos, solamente acuden a Dios cuando están siendo afectados por una enfermedad grave, terminal. Y muchas veces, cuando se presenta una fiebre, acá nos dice que fue una gran fiebre, quizás era la malaria, pero vamos a ponerlo en la base práctica para nosotros. Hermanos queridos, muchas veces cuando nosotros sentimos un malestar, sentimos una fiebre, una calentura, ¿no? Fuera de lo normal, más, de repente un poco más alta de lo que el cuerpo normalmente genera, lo primero que hacemos es acudir al botiquín, tomar una aspirina, tomar un ansiolítico o qué sé yo, tomar algo para mejorar esa situación. Sea lo que fuere, puede ser una fiebre, puede ser un insomnio, puede ser lo que sea. Pero, ¿acaso si el Señor que venció la muerte, si el Señor que llevó toda enfermedad y toda dolencia, dice toda enfermedad y toda dolencia, está especificando claramente que no solamente es en una enfermedad grave, terminal, que nos tumba la cama, sino una dolencia. Ay, me duele aquí la espalda, la ciática, voy a tomar una Pronax. Bueno, estamos haciendo chévere a una marca de medicina, pero a lo que me refiero es que, ¿por qué subestimamos eso? ¿Por qué no buscamos a Dios en eso? Si Él es Dios, siempre, Él no ha cambiado. Y Él ha dicho que Él llevó toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, ¿por qué digo esto, mi querido hermano?
Porque eso menoscaba la fe. Porque eso limita la fe. Si tu fe es pequeña como un grano de mostaza, y el Señor dice de que aún con esa fe pequeña como un grano de mostaza, nosotros podemos mover, trasladar un monte al mar. Entonces, ¿por qué nuestra fe no se pone en acción por una dolencia? Y después pretendemos ponerla en acción para una enfermedad mucho más grande, más grave, más infecciosa, más mortal, por decirlo de alguna manera. No nos damos cuenta de que nuestra fe se está poniendo en práctica con esta pequeña enfermedad, con esta pequeña dolencia. Y si tú no la ejerces en esta situación pequeña, ¿cómo vas a poder ejercerla en una enfermedad más grande? Es ilógico. ¿Cómo puedes tener fe para una casa propia si no tienes fe para el plato de comida que hoy necesitas en tu mesa? La Biblia dice de que si Él nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará también las demás cosas? Amén. Dios tiene cuidado de nosotros. Sí. Hermanos, entonces empecemos ejerciendo la fe, parados en la palabra, por lo pequeño. Amén. Porque dice el Señor que si eres fiel en lo poco, Él te pondrá sobre mucho. Si tú puedes ganar esta batalla, tendrás victoria sobre la guerra completa. Y eso es lo que el diablo, muchas veces de una manera muy sutil, no, pero es una pequeña fiebre, Dios no se va a molestar si tomas una pastilla. Y no resistimos la batalla de la fe. Entonces es importante eso. No podemos enfrentar a un gigante si no podemos enfrentar a una pulga primero, por decirlo de alguna manera. Entonces, mis queridos hermanos, dice que y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Hemos dicho que puede ser una fiebre. Y Lucas dice en Lucas 4:38 que era una gran fiebre. Y recordemos que él era médico. Hace un diagnóstico específico y puntual sobre el tema. Entonces no era cualquier fiebre. De repente, si no la atendían, esa fiebre podía... Y además la fiebre es síntoma de una infección que ya afecta el sistema inmunológico. El sistema inmune está luchando por contaminar, por tratar de hacer frente a esa infección que puede convertirse en una septicemia si no se trata, una infección generalizada y puede uno morir. Y más si es una persona de tercera edad, vulnerable, por decirlo de alguna manera. Entonces, dice que y enseguida le hablaron de ella. Enseguida. Inmediatamente. Las cosas tienen que hacerse inmediatamente. Hermano, tú tienes que acudir inmediatamente a aquel que tiene la solución completa, aquel que va desde la raíz y arranca el problema. El problema que te aparta de Dios, que te lleva a una eternidad sin Dios, es el pecado. Es esta naturaleza de pecado que se subleva contra la perfecta voluntad de Dios. Y aquel que es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, murió en la cruz por ti y por mí, para que tú puedas tener vida eterna, para que tú puedas tener esa relación con Dios todos los días hasta el fin del mundo. Y luego estar en su presencia por la eternidad. Ese es el gran problema del hombre, mi hermano. No es porque tenemos un mal gobierno, porque nuestro país está en crisis, es por el problema del corazón del hombre. Es porque ese hombre que esté en el gobierno, ese gabinete que esté en el gobierno y todo lo que administra supuestamente justicia, están viviendo en las tinieblas, tienen un corazón entenebrecido, tienen la naturaleza de pecado, rendida a aquel que está bajo su dominio, el enemigo, el diablo, aquel que quiere hacernos pensar que no existe, pero que es mucho más real de lo que nosotros nos podemos imaginar. Ese es el problema. No es un mejor sistema de justicia, no es un mejor sistema de gobierno, no es ni la derecha ni la izquierda, es la teocracia,
Dejar que Dios gobierne los corazones del hombre y de la mujer para que se haga la verdadera justicia, para que todo lo que hagamos sea bajo el temor de Dios. Es decir, conscientes de que Él nos puso en un cargo, en un lugar, para hacer su voluntad. Dice, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es el Señor, cuyo Dios es Jehová, el Dios de la Biblia. Esa es la única manera en que nosotros vamos a poder ver la gloria de Dios. ¿Y qué hacemos o qué debemos hacer la iglesia? Compartir este mensaje para que mucha gente se convierta, muchos hogares sean transformados, muchas vidas sean cambiadas. Y cuando tú predicas y una vida es cambiada, entonces tenemos la posibilidad de que si ese hombre, esa mujer que ha recibido el Evangelio, llegue al gobierno, llegue a un cargo en el Estado, lo ejerza con justicia, lo ejerza de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso la iglesia, tú y yo, que somos la iglesia, tenemos una gran responsabilidad. Tenemos que hablar, tenemos que compartir, tenemos que discipular. No basta con confrontar a la gente con su pecado y hacerle orar una oración. La oración es el inicio. Hemos dicho, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, hay miles de personas, iglesias enteras, con pastores incluidos, que están en el infierno, porque no enseñaron la verdad, porque no predicaron lo que Dios nos dice realmente en su palabra. Por eso tenemos que edificarnos bajo el fundamento de los apóstoles y los profetas, es decir, la Biblia. La enseñanza de Dios está sobre toda doctrina humana, está sobre toda tradición humana. ¿Por qué? Porque la religión limita a Dios. Ahora vemos aquí de que ella, entonces, le hablaron inmediatamente de ella. Y el versículo 31 nos dice, entonces él, Jesús, se acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Ahora, vemos aquí la ternura, la atención, la misericordia en acción. Jesús muchas veces confrontó a los religiosos de su tiempo y le dijo, ustedes no saben lo que es misericordia quiero. ¿No? Es decir, la misericordia prevalece ante cualquier estructura religiosa. Es ponerte en los zapatos de la gente. Y eso es lo que hizo Jesús. Dejó el cielo y se metió en nuestros zapatos, en esta limitación humana. Por eso tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros. Y es más, nos da la salida porque Él salió victorioso sobre esta naturaleza de pecado. Donde había enfermedad, Él llegó y trajo sanidad. Donde había muerte, Él llegó y se estableció la vida. Donde había tinieblas, este pueblo que estaba en tinieblas, dice, vio gran luz. Decíamos que Capernaum significa la ciudad de Nahum, el que extiende misericordia, el que tiene misericordia. Ahora el que tiene misericordia está más cerca. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Él está cercano, no está lejos. Él está cerca de ti, está dispuesto a tocarte. Él conoce tu necesidad. Él sabe la enfermedad que tú estás adoleciendo. Y dice Lucas, Él se inclinó, es decir, Dios se inclina desde los cielos a la tierra para coger su mano. Dice que su mano no se ha cortado para salvar. Su diestra es poderosa, nos dice el libro de Salmos y otros pasajes de la Escritura. Su oído está atento a la oración de su pueblo. Aquí no se levanta una oración, pero se levanta una petición. Le dicen, les hablan de ella. Les hablan de ella. Y decíamos en otros pasajes, en otros estudios de la Escritura, ¿no?, que la mujer representa a la iglesia. Podemos hablar metafóricamente de este hecho. Podemos decir de que la iglesia está ahora padeciendo de una infección generalizada,
de una enfermedad que si no se atiende, hermanos, la puede matar. Necesita que Jesús vuelva a entrar. Necesita que Jesús, que nosotros, los que estamos conscientes de la situación de la iglesia, intercedamos por la iglesia. Nosotros los días miércoles estamos orando por la iglesia en el Perú, por la iglesia en el mundo, para que Dios la levante, para que salga de ese letargamiento, de ese adormecimiento, de ese pensamiento feudalista, de solamente establecer su reinito en cada distrito y ganar las almas y no unirse. La Biblia dice de que el mundo conocerá de nosotros cuando seamos uno. Y esa es la gran victoria del diablo momentáneamente, que nos ha separado, haciendo pensar de que cada uno puede alcanzar su ciudad de manera individual. Pero como dice el dicho, en la unión está la fuerza. Entonces tenemos que unirnos sin banderas, sin estereotipos, sin ningún tipo de nomenclatura, sino siguiendo la gran comisión, siguiendo la estrategia de Dios, no con la bandera de una iglesia, sino con la bandera de Jesús. El nombre de Jesús es el único que tiene que ser levantado, no el nombre de un ministerio, de un pastor, ni de una iglesia, sino el nombre de Cristo, porque Él es el que murió en la cruz, no tú ni yo. Él fue el que llevó en la cruz el juicio para libertarnos de ese juicio, de esa condenación eterna. Entonces, interceder por la iglesia como lo hicieron los discípulos, le hablaron de ella. Tú tienes que presentar a Dios, a tu iglesia, a la iglesia en el Perú, en el mundo entero, para que venga ese despertar espiritual, ese avivamiento. Jesús está dispuesto. Cuando tú le hablas de ella, dice aquí que inmediatamente Jesús fue y se postró y tendió su mano y la levantó. ¡Qué precioso! Jesús quiere levantar a su iglesia. Jesús quiere llevarla, ponerla de pie nuevamente, que se ponga firme y siga sirviéndole a Él. No servir un ministerio, no servir a una visión localista, a una visión aparentemente espiritual, pero al fin humana, que hace uso de estrategias humanas, para cautivar a los jóvenes, para cautivar a las personas, haciendo parecer a la iglesia más que un lugar donde la gente tiene que venir para que se sienta a gusto, cómoda, para seducirlas con los programas, con el sistema de reuniones que tienen. Hermanos, estamos haciendo que la gente simplemente se sienta mejor. Pero ¿cuál es, por decirlo de alguna manera, cuál es la característica que se va a manifestar realmente o que se demuestra cuando el Señor ministra nuestra vida, cuando el Señor actúa en nuestras vidas, obra un milagro, transforma nuestras vidas? Esa gratitud hacia Él se va a manifestar en servicio. Pero ojo, servicio como Él lo establece en su palabra. Es decir, cumplir con el propósito de Dios. El propósito de Dios no es que tú una vez a la semana formes parte de una iglesia local, te entretengas entre cuatro paredes y después regresas a tu casa gozoso pero engañado. Wesley dijo, mi parroquia es el mundo. ¿Qué quiero decir con eso? De que donde tú y yo debemos ministrar, donde tú y yo tenemos que actuar y trabajar, es en la calle. Allí
donde está la necesidad, allí donde la gente se está muriendo, allí donde la gente camina sin Dios y sin esperanza. Es ahí donde tenemos que ejercer influencia. Los discípulos no fueron libres de ese error. En el libro de Hechos dice de que ellos estaban muy cómodos ya en el partimiento del pan y las oraciones en el templo y por las casas. Sí, esa es la manera en que tenemos que hacer la obra, pero también tenemos que tener favor con el pueblo, es decir, influenciar en el pueblo, cautivar, hacer ver a Cristo fuera. Entonces, como ya se sentían cómodos, estaban en su lugar de comodidad, tuvo que haber persecución. Y es ahí donde ellos salían y donde iban, predicaban el Evangelio. Mientras que esta pandemia ha metido a muchos en casa, lamentablemente, la iglesia, en vez de crecer, en vez de multiplicarse en medio de esta persecución un poco indirecta, solamente ha optado por cambiar de estrategia, seguir ministrando a su gente a través de este medio. Por eso, hermanos queridos, nosotros insistimos que tú compartas este mensaje con otras personas, que tú a tus contactos les hagas llegar este mensaje. ¿Pero qué? ¿Pero de qué manera? Orando, para que ellos no solamente le pongan un like, sino para que lo vean y puedan ser transformados por el poder de Dios. Ese es lo que Dios quiere, pero también paralelamente, influenciando en la gente del mundo. Cuando tú sales a comprar, cuando tú vas al mercado, cuando tú vas en el bus, las oportunidades que Dios te dé, tú tienes que compartir el mensaje de Dios, llevar un folleto, llevar un tratado, llevar un Nuevo Testamento para compartir con otras personas, compartiendo tu testimonio. Vemos en la palabra que mucha gente ganó personas compartiendo su testimonio de lo que Dios había hecho en su vida. Y eso fue lo que le ordenó al Señor a muchas personas que fueron sanadas. Y otras que fueron sanadas simplemente fueron y lo hicieron. ¿Por qué? Porque sabían que había una necesidad fuera que también tenía que ser atendida. Y esto lo vamos a ver aquí. Y esto lo vamos a ver aquí también en este pasaje, que aparentemente no nos dice mucho. Usted lo puede leer y dice, bueno, Jesús hizo una sanidad y nada más. Pero por eso la Biblia nos dice que escudriñemos. Jesús nos dice que escudriñemos las Escrituras, que vayamos, que desmenucemos cada versículo, para que el Espíritu Santo pueda darnos esa enseñanza para bendecir la vida de las personas. Entonces, vemos aquí algo importante. Vemos la ternura, la sensibilidad de Jesús. Y dice el versículo 31, entonces Él se acercó, la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente la dejó la fiebre y le servía. Vemos que Dios actúa, y cuando Dios actúa, los milagros fluyen, se manifiestan inmediatamente. ¿Por qué? ¿Por qué, mi hermano? ¿Por qué, mi hermana? Porque Dios quiere tenerte al 100% para que tú sigas haciendo su obra, para que tú sigas estando capacitado, para que tengas todas las facultades para no solamente ir y dar el mensaje, sino también para que tú des tu testimonio. Yo estuve enfermo y el Señor me sanó de tal enfermedad, y Dios puede hacer lo mismo contigo. Dios puede hacer lo mismo contigo, porque Dios no ha cambiado, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero, hermanos, por eso es tan bonita las campañas evangelísticas. Es bonito la noche de gloria, ver los milagros, ver las señales, ver que la gente es sanada. Sí, pero tenemos que comprometer a la gente para que eso se convierta en un acto inmediato de servicio.
inmediato de servicio, una muestra de que esa persona realmente ha entendido el por qué Dios la sanó. Es para que le sirva. Mucha gente es sanada. Hemos visto muchas campañas donde luego han ido y se le ha preguntado a la persona que fue sanada y volvió a recaer, se volvió a enfermar, o después van y ya se murió. ¿Por qué? Porque, hermanos, una fe incipiente puede hacer de que tú recibas un milagro, pero una fe sólida puede hacer de que ese milagro se mantenga y se concrete total y realmente. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios integral. Él quiere ministrar en tu espíritu, en tu alma y en tu cuerpo. No solamente el cuerpo. La gente piensa que solamente es el cuerpo. No. ¿De qué vale que tú seas sano físicamente si tu espíritu y tu alma se van a ir al infierno? Porque no entendiste que Dios te salvó para que le sirvas, para que le des testimonio, para que compartas el evangelio, para que tú vayas a la iglesia y te capacites, seas un discípulo, no solamente un depositario de un milagro, sino te conviertes en un discípulo. Es un compromiso. Hermanos, evangelio es sinónimo de compromiso. Es comprometerse con el Señor, con aquel que obró en ti, para que tú te conviertas en algo más importante que un sano, que una persona sana. Te conviertas en un instrumento de la gloria de Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer. Esa es la obra perfecta y completa. Por eso Él dice que el que empezó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero cuando vemos ese versículo, dice anteriormente, Pablo dice, estando persuadido de esto, que el que empezó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Pero el versículo anterior dice que ellos estaban, así como ustedes, permanecen desde el primer día hasta ahora. Estoy persuadido de que el que empezó la buena obra en vosotros, dice, la irá concretando hasta el día de Jesucristo. Es un proceso. Es decir, tú tienes que permanecer en Cristo desde el primer día hasta el último, a los pies del Maestro, aprendiendo de Él, conociendo su palabra. No es la oración milagrosa, ya no me voy al infierno y después vivo como me da la gana. No es así como se crece, como se establece el reino en tu vida, en tu familia, en tu ciudad, en tu distrito. Es cuando tú te conviertes en un embajador, en un siervo de Dios, en una sierva de Dios eficaz, lleno del Espíritu Santo y lleno de la palabra. Entonces, esta mujer indudablemente dice que se levantó y les servía. Y estoy seguro de que ella seguía sirviendo aún después de que Jesús se fue de esa casa. Ella salía a la calle, salía a comprar. Y le dirían, tú eres la suegra de Pedro, tú eres la que el Señor sanó. Y ella empezaba a compartir, a hablar. Ahora, ¿por qué ella tampoco podía pasar desapercibida? Vamos a seguir leyendo. Dice, versículo 32, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Versículo 33, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Miren, la casa de Pedro, de su suegra, o como quieran llamar, se convirtió en la casa más famosa en Capernaum. Ya la gente sabía dónde encontrar a Jesús. Veían a la suegra de Pedro salir y entrar. Ella seguía su vida normal, pero ya no era tan normal, porque ahora era sobrenatural. Había experimentado un milagro y ahora ella tenía de qué hablar. Entonces se hizo famosa también de la noche a la mañana. Dios quiere que también tú seas conocido, pero por el testimonio, por la obra de Dios en ti. Que vean que tu vida ha sido transformada, cambiada, y tú puedas
Usar esa oportunidad como un puente para hablar del amor, de la misericordia de Dios, porque eso fue lo que experimentó esta mujer. Y esa mujer, decíamos que la mujer simboliza la iglesia. La iglesia tiene que compartir del amor y de la misericordia de Dios. Que Dios no quiere que el hombre se pierda, sino más bien que le conozca, que tenga una relación con Él, con el Dios de la Biblia, con el Dios todopoderoso, con el Dios que sigue obrando milagros, porque Él no ha cambiado. Entonces, ella tenía y seguía dando testimonio. No solamente sirvió al Señor mientras estuvo ahí, porque Jesús luego saldría a seguir predicando con los discípulos. Ya no volvería a esa casa de vez en cuando, porque eso se convirtió en su centro de operaciones. Pero ella estaba ahí, ella vivía ahí. Y seguramente le preguntaban, ¿cuándo viene el maestro? ¿Y cómo fue? Y ella les testificaba, les hablaba. Y de esa manera también preparaba los corazones para que muchas personas pudieran abrir su corazón al Señor. Se impactó una ciudad con el testimonio. Y miren, de tal manera que dice que cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se golpeó a la puerta. Toda la ciudad. ¿Se imaginan que toda una ciudad se agolpe en la puerta de tu casa? De tal manera que tú no puedas salir, que tú no puedas tener una vida normal, entre comillas, como antes. Porque ya la presencia de Dios hizo la diferencia en ese lugar. Ahora, miren lo que hace la religión. Miren lo que hace la religión. Dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron a todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Jesús había liberado durante el día de reposo, porque era el sábado, en la sinagoga, a un endemoniado. Llega a la casa de Pedro y libera de esa enfermedad a una mujer que estaba enferma, que estaba con una fuerte infección. Quizás era una fiebre malaria. Mucha gente, no solamente ella, estaban expuestas a ese mosquito, a ese zancudo. Muchas personas de repente habían muerto ya por causa de esa fiebre. Pero dice que también le llevaron personas de diversas enfermedades, se pasaron la voz, sabían lo que había ocurrido. Pero ¿por qué llegan de noche? ¿Por qué llegan cuando el sol ya se ha puesto? Porque justamente eso era lo que marcaba el término del día de reposo. Y ellos, la gente, estaba sujeta al yugo de la esclavitud religiosa y tenían ahí encima, asusándolos, a los religiosos, a los doctores de la ley, a los fariseos. Tú no puedes hacer esto. Jesús sanó muchas veces a un paralítico y lo veían luego cargando su camilla. ¿Quién te ha dado? ¿Quién te ha dicho que tú puedes hacer esto? El que me sanó. ¿Y quién era el que le había sanado? Jesús. Lo veían como un infractor de la ley. La ley los limitaba. ¿Se imaginan? Del día hasta la noche. ¿Cuántos miles de personas pudieron haber sido sanadas? ¿Cuántos miles de personas pudieron haberse acercado al Maestro? Pero por el temor al yugo de la religión que los limitaba, que los parametraba, no permitían. La religión no permite que tú te acerques al Señor. Te limita, te ata, te dice no puedes hacer esto, ni esto, ni esto, ni lo otro. Pero Jesús dijo que Él era el Señor del día de reposo. Gloria a su nombre. El día de reposo había sido establecido por causa del hombre y no por causa de Dios. ¿Por qué? Porque era la única manera también en que el hombre no le diera full trabajo a su cuerpo. ¿Cuánta gente? Y hermanos, este sistema mundano, este sistema
que nos dice la palabra que está gobernado por el diablo. Este cosmos que está ahora gobernado por el diablo ha creado un sistema de trabajo y de esclavitud de 12 horas, rotativos, en que tú no puedes acudir muchas veces a la iglesia porque tienes que trabajar los días domingos, los días sábados. Pero tú puedes establecer tu día de reposo. Si tu descanso es el lunes, ese día dedícalo a Dios, toma fuerzas. ¿Y por qué? Porque el enemigo ha creado este sistema para que tú te desgastes físicamente. Dios estableció el día de reposo para que tú descanses, porque este cuerpo se desgasta, este cuerpo se mata con tanto trabajo, pero también para que tú ese día tengas reposo en Dios. Es decir, reposes físicamente y también tomes fuerzas en Dios, busques de Dios, te alimentes de Dios, porque a veces en el trajín diario tenemos que hacerlo muy limitadamente o muy temprano, antes de que el sol salga. Pero cuando tú lo haces, ese día es un día de victoria, un día de poder, un día en que tú ves que las cosas se alinean a la perfecta voluntad de Dios. Entonces vemos que el poder de Dios está ahí manifestándose cuando tú mantienes esa relación con Dios. Amén. Entonces, por eso, aunque la ley era buena, sin embargo, cuando no se aplica correctamente, es donde trae esclavitud. Eso es lo que nos dice 1 Timoteo 1:8. Veamos un instante 1 Timoteo capítulo 1, versículo 8. Ahí lo vamos a ver. Entonces, si respetáramos, sabemos la necesidad de la gente, pero si respetáramos el día de descanso, no tendríamos la bulla que tenemos ahora y que de repente nos interrumpe un poco el mensaje en esta mañana. Pero bueno, el Señor tiene misericordia de cada uno de nosotros. Pero miren lo que dice 1 Timoteo 1:8. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Si uno la usa legítimamente. Ahora, es en el caso de la ley, ellos no lo usaban legítimamente, los que administraban esta palabra, que es espiritual y es buena, como dice en Romanos capítulo 7 el apóstol Pablo. Porque, ¿qué hace la ley? Nos confronta con nuestro pecado, nos hace ver que nosotros somos incapaces de poder cumplirla. Pero es ahí donde tenemos que acercarnos a Dios. Y dice que cuando nos acercamos a Dios, según lo que hemos visto aquí, Dios se manifiesta en amor y en misericordia. Y nos dice que bueno, has sido confrontado con la ley. La ley te dice no haz tal cosa. Y tú ves que no la puedes cumplir por tu naturaleza pecaminosa. Pues quiero decirte, hijo o hija, de que hasta ahí cumplió la ley su propósito, para hacerte ver de que tú no puedes. Pero yo estoy aquí para ayudarte. Yo puedo estar contigo. Yo soy tu ayudador. Yo soy tu fortaleza. Yo quiero que ahora tú te acerques a mí sinceramente, reconozcas tu condición de pecado, tu condición de limitación, y yo vengo en tu auxilio. Para eso fue creada la ley. Esa fue la legítima aplicación de la ley. No para usarla como a rajatabla. No, tú no lo haces. Eres inmundo, eres indigno. No es eso. Sino para mostrarnos el camino correcto hacia Dios. Por eso Jesús no se ciñó a los principios legales así, de esa manera tan estricta. Por eso le decía, ustedes no saben lo que es misericordia quiero y no sacrificio. Le decía a los religiosos. Entonces vemos aquí que cuando llegó la noche, es decir, ellos tenían que esperar que termine el Sabbat para de esa manera tener la libertad del yugo religioso para poder ir y recibir un milagro, una sanidad, una operación de la gracia y de la misericordia de Dios. Y dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, ya cambió de día, ya era el primer día de la semana, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó en la puerta
se llenó. Era imposible estar ahí en ese lugar. Estaba agolpado, la gente se apretaba. Claro, era imposible que pasara desapercibido este hombre con tremendo poder, con ese amor, con esa misericordia, con esa autoridad para hacer milagros. Ya no podía pasar desapercibido. Por eso las multitudes acuden masivamente. No podían hacerlo más temprano porque la ley los limitaba. Pero esperaron que llegara el momento apropiado, el momento en que ya no serían esclavos de ese yugo, que todas las restricciones legales fueran suprimidas. Esa ley judía que los ataba. Ahí en Jeremías capítulo 17, versículos 21 y 22, podemos ver de que se habían establecido como la ley. No se podían cargar cosas. Jesús mismo le iba a enseñar a los religiosos, es decir, ¿acaso cuando tu buey no cae en un pozo en día de reposo, no lo sacas? ¿Acaso cuando un niño necesita ser circuncidado en día de reposo, tú que eres religioso, no lo circuncides? ¿De qué estamos hablando entonces? O sea, y no puedo hacer yo el bien en el día de reposo, no puedo dar la vida, no puedo dar una sanidad, no puedo hacer un bien. Dios, el día de reposo no fue creado por causa de Dios, sino por causa del hombre. Es decir, para que Dios reposara. Dice Génesis de que Dios reposó, pero es para hacernos pensar de que si Dios, siendo Dios, reposó, ¿quiénes somos nosotros para no tener descanso? Buscar respiro, buscar que nuestro cuerpo tenga un reposo y no esté constantemente desgastándose, porque nuestros días por causa del pecado ya están limitados, pero nosotros fuimos inicialmente creados para la eternidad. Entonces, dice que llegaron estas personas que estaban oprimidas por las enfermedades y los endemoniados. Entonces vemos de que llegan personas con las mismas características. Él liberó a un endemoniado en la sinagoga, ahora le traen a los endemoniados. Él sanó a la suegra de Pedro de una enfermedad, ahora le traen a los enfermos. ¿Te das cuenta que el testimonio causa que mucha gente empiece a buscar a Dios? Mucha gente se acerque a Dios. Entonces, también quiero hacer mención a algo. Dios te ha dado dones, mi hermano, mi hermana, no para que estén dormidos. Quizás tú tengas el don de sanidades, pero así como en un hospital hay especialidades, oftalmología, cardiología, qué sé yo, alguna otra especialidad, pues Dios dice que ha dado don de sanidades. No dice don de sanidad, sanidades. Quizás tú oras y mucha gente desaparecen los tumores, desaparecen el cáncer, otro ora y los huesos son regenerados, otro ora y los ciegos reciben la vista, otro ora y los paralíticos se levantan. Puede ser por el don de sanidad. La Biblia dice que es por operaciones, por dones y por capacidades que Dios da. De repente tú no tienes el don de sanidad, pero Dios necesita a alguien, a un hijo suyo, una hija suya, para operar en un momento en que haya una necesidad de que haya un milagro de sanidad. Y tú oras y se sana, pero después vas y oras por otra persona y no se sana. Y dirás, ¿qué pasó? Yo tenía el don de sanidad. No, sino que es una operación de acuerdo a la voluntad de Dios. Acuérdate, tú eres un instrumento de Dios. Y un instrumento, una herramienta en la mano de Dios opera de acuerdo al que lo tiene en su mano, no como la herramienta quiere. ¿Me hago entender? Entonces, pero sin embargo, de repente Dios te ha dado un don para ciertos tipos de enfermedades. Y tú tienes que ponerlo en práctica para saber cuál es, cómo se manifiesta. Y no buscar, sino dejar que se manifieste
ese milagro en las personas que tienen esa necesidad específica. Y es para testimonio de Dios, no es para que tú te hagas famoso, ¿no? Y te ensalces y digas, conmigo se sanan los de cáncer, conmigo todos los que tienen SIDA se sanan, conmigo se sanan todos los que tienen coronavirus. Vengan aquí y pones tu anuncio en el periódico o en tu ventana. No, vas a ver de que así como esta gente venía voluntariamente, Dios te va a enviar a la gente porque tiene misericordia de ellos y quiere usarte como un instrumento de bendición. Entonces, esa es la manera en que tú y yo, que ahora somos el cuerpo de Cristo y estamos en esta tierra, tenemos que operar. El Señor dijo, mayores cosas haremos en su nombre. ¡Wow! Se nos va el tiempo. Bien, dice, después de echar los demonios, vemos que traen a los endemoniados. Después de sanar a la suegra de Pedro, empiezan a aparecer los que tienen las multitudes con estas enfermedades. Toda la ciudad se agolpó a la puerta. Donde quiera que iba, Jesús se encontraba sensible a las necesidades humanas. Jesús los atendió. No dijo, wow, mucha gente, saquen su cita, ¿no? Saquen su cita para mañana. Secretaria, a ver, sí, pastor, dígame, saquen cita para mañana. No, hermanos. El Señor Jesús dijo, mientras sea de día, aprovechemos antes de que venga la noche. Pero hablando de que mientras esté la luz de Dios, todavía en esta tierra, hagamos su obra. Porque el reino de las tinieblas, hermanos, va a llegar a su magnitud máxima pronto. El Señor se llevará a su iglesia. Y su iglesia hoy es donde tiene que trabajar. Su iglesia hoy es donde tiene que ejercer influencia. Tiene que alcanzar a los perdidos. Y tiene que bendecir a multitudes. Entonces, dice, o nos muestra que el Señor respondía al clamor por sanidad que tenía esta gente y sanaba a muchos. El versículo 32 nos dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron a todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Versículo 34, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaban hablar a los demonios porque le conocían. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Sanó a muchos. Entonces, Jesús los atendió, Jesús los ministró. Ahora vemos también una manifestación demoníaca que quiere aguar la fiesta. Pablo también pudo discernir cuando en aquel acontecimiento estos hombres que anuncian el evangelio, el mensaje de Dios, y Pablo pudo discernir y le dijo a ese espíritu de adivinación que saliera fuera. Jesús echa fuera esos demonios, no les permite hablar, porque hermanos, lo que quiere Dios es no que el demonio le confiese como Señor. Él quiere que tú y yo y mucha gente le confesemos como Señor, como Dios de nuestras vidas. Y primeramente, ese testimonio tenía que estar profundamente enraizado en aquellos que estaban en su entorno, sus discípulos. Sus discípulos tenían que ser impregnados de esa verdad. Sus discípulos tenían que tenerlo hasta los huesos, ese fundamento de que Jesús era el Cristo. Por eso Jesús, después de cierto tiempo, le pregunta a sus discípulos, bueno, ¿quiénes dicen la gente que soy yo? Y dicen, unos dicen que tú eres el profeta, tú eres Jeremías, tú eres Elías. Y le dice, ¿y ustedes quiénes dicen? ¿Qué dicen de mí? Y Pedro se levanta y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dice
que eres bienaventurado, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, hermanos, tenemos que tener la convicción de que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Y por qué lo digo? Y lo repito una vez más, antes de terminar. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en muchos lugares y sé que en ese lugar ha habido cristianos, miembros de iglesias grandes, de diferentes iglesias, y nunca hablaron de Jesús. Nunca dijeron yo soy cristiano. Solamente cuando yo manifestaba mi posición en Cristo, venían y me acercaban, ¿usted a qué iglesia asiste? Bueno, decía, soy pastor en esta iglesia. ¿Y tú también eres cristiano? Sí. ¿De qué iglesia? De tal iglesia. Y yo veía que siempre andaba mudo, que no compartía. Entonces, hermanos, en el tiempo en que yo tenía, los llamaba a orar. Iba al comedor y decía, a ver, fulano está, ora por los alimentos, para que sepan, aunque sea, que él es cristiano. Porque hasta ese punto ya muchos lo conocían años. No sabían que él era un hijo, bueno, supuestamente, un hijo de Dios. No dan testimonio, no hablan. Y otros me decían así, directamente, disculpe, pero en la iglesia es una cosa y acá en el trabajo es otra. Mentira del diablo. Porque tú tienes que alumbrar a donde estás. Dios para eso te ha salvado. Dios para eso te ha llamado. Para ser luz en medio de las tinieblas y para ser sal en medio de la corrupción. Eso no es un cristianismo verdadero. Eso es religión. Y la religión no salva. La religión no cambia. O cambiará en cierto aspecto, pero no cambia el corazón. Que es lo que necesitamos ver, que sea transformado en todo ser humano. Entonces, la revelación de la deidad de Cristo primeramente tiene que estar en nosotros, para que, hermano, el temor, la vergüenza, uy, qué roche, uy, qué van a decir de mí, que soy un religioso, me interesa un pepino lo que diga la gente. Lo que me interesa realmente es lo que Dios diga de mí. Él dijo, si tú te avergüenzas de mí delante de la gente, yo me avergonzaré de ti delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Qué tremenda humillación será en aquel día si no hacemos lo que Dios quiere que hagamos. Vamos a orar. Padre bueno, Dios Todopoderoso, te doy gracias en esta tarde ya. Señor, tú eres un Dios de misericordia. Señor, tú no has cambiado, tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Señor, tú quieres revelarte primeramente a nosotros como el Mesías, como el ungido, como el Hijo de Dios, como aquel que tiene todo el poder, como siempre lo has tenido y lo tendrás. Señor, que tú no has cambiado, tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, para transformar vidas, para sanar a los enfermos, para echar fuera a los demonios. Y tú nos has dado esa autoridad, porque tú dijiste, Señor, que mayores cosas haríamos en tu nombre, Señor. Padre, permítenos tener esa relación contigo, de tal manera que tu unción, tu presencia sea tan evidente que donde lleguemos, los enfermos sean sanados, los endemoniados sean liberados. Señor, que el poder de las tinieblas sea derribado de tal manera que tu gloria se manifieste para salvación de muchos. Padre, nosotros no queremos ser famosos. Queremos dar a conocer tu nombre. Queremos, Padre, que tu gloria llene, Señor, cada rincón de esta nación. Que nuestro amado Perú sea visitado por tu Espíritu Santo. Que llene a tu iglesia, que transforme a tu iglesia, que despierte a tu iglesia. Así como tú levantaste a la suegra de Pedro, tú levantes a tu iglesia y te sirva. Pero que te sirva como tú quieres que te sirva, dando testimonio, cumpliendo con la gran comisión, andando en unidad, Señor, andando en el poder del Espíritu Santo y ministrando tu palabra como tú quieres que la ministremos, Señor, y ser instrumentos eficaces en tus manos para la gloria
Padre, bendecimos a cada persona que está en esta mañana escuchando este mensaje. Padre, toca sus vidas. Señor, así como tú entraste en la casa de Pedro, entra en sus hogares y toca sus vidas. Padre, que hoy, Señor, sus vidas sean transformadas por el poder de tu palabra, por el poder de tu Espíritu Santo. Amado Dios, te pedimos que seas tú sanando, seas tú liberando, Padre. Dice que tú liberaste ese endemoniado. Ahora sé tú atando todo poder de las tinieblas, todo espíritu de incredulidad, todo espíritu de religiosidad, todo espíritu inmundo de enfermedad y de muerte. Lo atamos, lo reprendemos y lo echamos fuera a las profundidades del abismo en el nombre poderoso de Jesús. Y la sanidad se haga manifiesta ahora, Señor, para la gloria de tu nombre. Y Padre, muchos vengan al conocimiento de la verdad. Muchos vengan a tus pies ahora, Señor, que abran sus corazones y confiesen a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Padre, declaramos salvación, declaramos liberación, declaramos vida eterna sobre multitudes en esta hora, sobre los que van a escuchar este mensaje, y tu nombre va a ser manifestado en sus vidas. Gracias, Padre Santo, le bendecimos. Padre, provee tú para toda necesidad conforme a tus riquezas en gloria. Padre, declaramos tu victoria sobre cada hogar, sobre cada familia, sobre cada persona, sobre nuestra nación en esta hora. En el nombre bendito y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Y te invitamos a seguir con nosotros los días miércoles a las 7 de la noche. Tenemos el tiempo de oración, tiempo que estamos orando y viendo que Dios está obrando tremendamente en la vida de muchas personas, en sanidades, en provisión, dando trabajo en este tiempo que es tan difícil encontrar un trabajo. Pues Dios está obrando porque no ha cambiado. Y Dios no depende del dólar, no depende del sol, no depende de quién esté en el gobierno. Él es el que está sentado en el trono. Y también quiere estar en el trono de tu vida. Así que los días miércoles tenemos este tiempo. Y los días como hoy, domingos a las 11 de la mañana, compartiendo el mensaje de la palabra de Dios. Ayúdanos a que esta palabra corra. El Señor viene pronto. Así que comparte este video con tus amigos, compañeros de trabajo, personas que no conozcan a Cristo. Nuestra labor no es evangelizar a los evangelizados, es que la palabra de Dios alcance a los perdidos. Este es el único medio que tenemos por el momento, aparte de dar testimonio y también compartir con otras personas afuera. Pero queremos que tú te asocies con Dios y te conviertas en un instrumento, compartiendo este mensaje a tus contactos y orando para que lo vean. Muchas veces hemos dicho que no queremos un like, queremos una vida transformada. Así que damos gracias a Dios por tu vida. Y si tú has aceptado a Jesús, contáctate con nosotros. Queremos ayudarte a crecer saludablemente en tu vida espiritual. Estamos a tu disposición para bendecir tu vida. Gracias por tu tiempo y recuerda, el Señor viene pronto. Prepárate. Dios